Bien, en este vídeo vamos a ver la defensa Petrov y en concreto en la jugada 3, la jugada caballo por E5, que es la jugada principal, la que más se han jugado y con blancas nada más y nada menos que los mejores jugadores de la historia, Kasparov, Anand, etc. Así que vamos a ir a la posición E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5. Esta obviamente es la jugada principal contra la Petrov. Recordad que la Petrov empieza aquí, las negras ponen presión muy rápidamente al punto E4 y ahora existen varias jugadas. Caballo por E5 es la principal, existe D4 de la que también podéis ver un vídeo y existe caballo C3 para proteger el peón, pero que ya no es una jugada tan crítica, se llega a una posición aproximadamente igualada de los 4 caballos. Así que vamos con caballo por E5. Es importante aquí conocer que la jugada caballo por E4 es probablemente dudosa o si no mala, aunque no es tan mala como nos quisieron hacer creer un poquito, ¿no? Cuando éramos pequeños, de que perdía directamente. No pierde, pero sí que llegamos a una situación que es bastante cómoda para las blancas. Vamos a ver que la jugada dama E2 atacando el caballo de E4 y ahora sí que perdería la retirada de caballo porque caballo C6 jaque al rey en E8 y el ataque a la dama en D8 haría que las blancas ganen. Por ello las negras deben de jugar dama E7, atacando a su vez y manteniendo la simetría, y ahora tras dama por E4, obviamente el negro no podría mantener la simetría porque perdería la dama, pero pueden jugar D6, aprovechando que la dama en E4 está indefensa y las blancas no pueden retirar su caballo. Bueno, ahora las negras van a recuperar la pieza de desventaja y tras D4, D por E5, D por E5, caballo C6, las negras tienen un peón de menos, pero es verdad que tienen cierta compensación, es verdad, porque por ejemplo tras alfil B5, alfil D7 y el negro llegaría rápidamente a enrocar en largo y a presionar el peón de E5. Otra jugada que es interesante es caballo C3, se encontraría con dama por E5, posición simétrica, pero creo que las blancas también tendrían cierta presión aquí, con dama por E5 y caballo B5, atacando el punto C7, también otorgaría una pequeña ventaja a las blancas. Así que dama E7 no es tan mala, pero desde luego es un poquito triste. Las negras solo juegan para intentar igualar y normalmente se quedan un poquito peor. Vamos entonces a ver, caballo por E4 me refería, no es tan mala. Vamos a ver D6, que es la jugada principal. Se han intentado muchas jugadas, pero desde luego la mejor es la natural, volver con el caballo a F3. Otras jugadas modernas como caballo C4, pues yo no le veo mucha gracia a caballo C4. El negro simplemente captura en E4 y después va a tener la opción de jugar D5 ganando un tiempo. Bueno, tras por ejemplo caballo C3, pues las negras tienen varias jugadas, incluso pueden volver, y el caballo en C4 a mí no me dice nada especial, la verdad. Creo que el negro está bastante cómodo. También cambiando en C3, ningún problema para las negras. Otra jugada que me gustaba cuando era un niño era la jugada caballo por F7, que se popularizó durante unos años, incluso la llegaron a jugar grandísimos jugadores como Topalov, creo, con blancas, pero vaya, la pena es que no funciona, que es una jugada mala. Entonces, bueno, se hizo algunas cuantas veces, pero hoy en día ya es conocida, no sorprendemos tanto al rival y realmente no tiene mucho sentido. Rey por F7 y aquí la jugada D4. Si alfil C4 jaque, las negras tienen varias opciones y alfil C4 jaque es una jugada dudosa. Quizás la reacción más fuerte sería D5, las blancas retomarían D5 y ahora el negro podría bloquear la acción del alfil y preparar la salida de la torre a E8. Las negras estarían con clara ventaja ya. Así que alfil C4 es mala jugada. Y D4 es la buena, preparando pues caballo C3, preparando jugadas como F4 seguido de E5 y un posible jaque en la casilla C4. Muy importante tener en cuenta aquí las negras que no se puede capturar el peón de E4. Parecería que tras dama F3, caballo F6, las negras están bien, pero el blanco tiene el jaque mucho más preciso en H5. Y ahora, tras una jugada como G6, jaque de nuevo en D5
y las blancas capturarían el caballo de E4 a la siguiente jugada y mantendrían un peón de ventaja. Así que caballo por E4 es un error garrafal. Yo creo que la mejor jugada para las negras es la jugada C5, aunque los módulos de análisis también, por ejemplo, proponen llevarse el rey después de G6, caballo C3 y, por ejemplo, la jugada rey G7. Proponen este tipo de planes, un poquito antinaturales, pero supongo que estarán bien si lo dicen los módulos de análisis que son tan fuertes hoy en día. Pero yo creo que C5 es la jugada más natural, desestabilizando el centro blanco, y tiene algunas ideas muy curiosas. Por ejemplo, si las blancas juegan alfil C4, de nuevo D5 es una idea muy interesante, con la idea muy parecida a la posición anterior. Tras E por D5 el blanco puede capturar y amenazar algo como D6 jaque, pero el sacrificio de peón con B5 puede dar mucha iniciativa a las negras, desviando el alfil. Y si caballo C3, pues existen varias jugadas para las negras. Existe, por ejemplo, la jugada caballo C6, presionando en D4, y existe incluso la jugada D5, que tampoco se ha jugado demasiado, pero también es muy interesante intentar aprovechar que el rey en E1 todavía no ha llegado a su enroque en G1, y creo que las negras desde luego están mínimo un poquito mejor, mínimo. Entonces caballo por F7 no es buena. Vamos con caballo F3, que es la jugada natural. Caballo por E4. Aquí se ha intentado con blancas caballo C3, pero me gustaría antes mencionar la jugada C3. Cuidado con esta jugada, o atentos los jugadores de blancas si queréis ganar alguna partidita gratis, porque amenazáis dama A4 jaque, y tras la jugada alfil E7, efectivamente dama A4 ganaría el caballo en E4, así que cuidado. Simplemente con D5 las negras evitarían esto y bueno, seguiría la partida algo como D3 y posición igualada. Entonces caballo C3, las negras creo que deben de tomar, es la mejor opción, y D por C3. Y esta es una posición muy sólida, hay muchísimas partidas de Kramnik con negras. Normalmente el negro desarrolla con alfil E7 y luego tiene dos planes: jugar con caballo C6, alfil E6 y dama D7 seguido de enroque largo, que sería lo más sólido, o jugar con enroque corto y llegar a unas posiciones mucho más complejas y críticas. Por su parte, las blancas pueden desarrollar con alfil E3 o con alfil F4, y casi siempre seguido de los mismos planes, con dama D2 y enroque largo. Obviamente, si el negro se enroca en corto, los planes a base de H4, H5 son muy interesantes, y si el negro se enroca largo, tenemos que buscar otro tipo de ideas, como por ejemplo la clavada al caballo de C6 o incluso jugadas como caballo D4. La variante principal es D4. Ahora las negras juegan D5, protegiendo el caballo, pero este caballo, curiosamente, parece que es una ventaja que esté el caballo en E4 para las blancas. Es algo muy curioso, siempre me llamaba la atención también en mi juventud, porque, claro, resultaría que el caballo en E4 parece estar en una buena casilla, protegido por un peón y además en una casilla avanzada, pero ahora las blancas pueden aprovechar para explotar esta situación con la jugada alfil D3, y luego pues presionar a base de enroque y de la jugada C4, muy importante también. Vamos a ver, las líneas principales se juegan con alfil E7 o caballo C6, que transponen entre sí, por ejemplo enroque y alfil E7 ahora. Y el intento interesante para no jugar las principales para el negro sería la jugada alfil D6, pero tras enroque, C4, C6, las blancas tienen varias opciones agradables, por ejemplo tomar y caballo C3. Yo creo que el blanco está un poquito mejor y en una posición muy tranquila. Tiene un poquito mejor desarrollo y el peón de D5 está más débil que el peón de C3. Así que la jugada natural, alfil E7, enroque, caballo C6. Es importante jugar caballo C6 para las negras, porque si enroque, quizás el blanco podría jugar C4 y ahora no existe el recurso de caballo B4, que es importante en esta línea. Por eso las negras juegan caballo C6. Ahora, si torre E1, que parecería una jugada muy natural para atacar el caballo, el negro tiene un buen recurso defensivo, que es la jugada alfil G4, clavando el caballo de F3,
y tras alfil por E4 ganando un peón, pero solo momentáneamente, porque tras alfil por F3, dama por F3, caballo por D4, la posición se iguala totalmente y no tenemos ninguna ventaja con blancas. Así que con blancas deberíamos jugar C3, y ahora las negras, una vez han sacado su alfil, aprovechan para jugar con F5, reforzar el caballo en E4, y muchas veces lo van incluso a sacrificar. Cuando las blancas, por ejemplo, quitan la dama, pues bueno, suelen jugar aquí con dama B3, enroque, y muchas veces intentan una jugada que aquí es mala, que es caballo E5, los cambios, pero vemos que el caballo en E4 permite ataques en F2, permite jugadas como dama H4 también, e incluso cuando el blanco juega F3, las negras pueden sacrificar el caballo en muchas ocasiones, así que es una situación bastante difícil para las blancas de jugar esa posición. Y por último mencionar la jugada principal, que es la jugada C4. Las negras juegan caballo B4, muy importante atacar el alfil, ganar un tiempo y molestar al alfil. Si el negro simplemente enrocase, las blancas estarían muy bien con la jugada C por D5, dama por D5. Vi aquí varias jugadas interesantes para el blanco. Por ejemplo, torre E1, atacando el caballo, y tras caballo F6, caballo C3, ganaríamos otro tiempo y las blancas consiguen muy buena iniciativa. También con la jugada caballo C3. Caballo por C3, B por C3, y creo que es una versión bastante interesante para las blancas también, con los peones colgantes en D4 y C3. Entonces ahora el negro juega caballo B4, atacando el alfil. Aquí para las blancas es muy interesante jugar C por D5 para sorprender en alguna partida, es una jugada que recomiendo y las negras deben estar preparadas para ello. La línea continúa con caballo por D3, dama por D3, dama por D5 y la jugada torre E1, y son las negras las que tienen que jugar con muchísimo cuidado, pero eso es cierto que la teoría ya hoy en día ha conseguido las tablas o una posición igualada después de alfil F5. Parece que las negras aguantan. Por ejemplo, si la jugada G4, el negro juega alfil G6, aguantando el caballo en E4. Y si caballo C3, las negras cambian en C3 y tras dama por C3 tienen algunos problemas en la columna E, pero parece que se pueden solucionar, por ejemplo, con la jugada alfil E6, bloqueando la columna, y las negras en general aguantan esta posición, pero es una posición que tiene cierto peligro. Así que el blanco normalmente juega alfil E2, C por D5 solo lo considero una arma sorpresa, y tras enroque corto o alfil E6, el tipo de posición que se va a llegar es muy parecido. Por ejemplo, enroque corto, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, y estamos en una situación donde hay también cientos de partidas de grandísimos jugadores, Grischuk, Ivanchuk, Anand. Los defensores de las piezas negras suelen ser Gelfand, Kramnik, etc. Una pequeña ventaja de las blancas porque tienen mayor presencia en el centro con los peones en C3 y D4, después de los cambios del peón de C4 por el de D5, pero desde luego las negras tienen una posición muy sana y suelen buscar simplificaciones de piezas para buscar una posición relativamente tablífera. Bueno, yo creo que con esto tenéis una pequeña idea de cómo funciona la variante de caballo por E5 en la Petrov. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias.